Bienaventurados los misericordiosos, Mateo 9:13. Hermanos, continuamos este viaje por las bienaventuranzas. Definitivamente cada semana vamos sumando una enseñanza más. Y nos toca reconocer, hermanos, que nos falta mucho por cumplir las expectativas que nuestro Dios tiene como hijos de Dios. Y más importante aún, el papel que usted y yo jugamos como siervos de Dios dentro de su reino. Y como estudiamos la semana anterior, somos llamados a buscar y a vivir en lo que es justo, en lo que es correcto delante de nuestro Dios. Y cuando tenemos esa hambre y esa sed de justicia, se nos hace más fácil también entender el porqué de la misericordia y por qué nuestro Dios es tan grande en misericordia. Esta semana hablaremos sobre cómo lograr ser bienaventurados por medio de mostrar misericordia. Ahora, es muy bonito recibir misericordia. Todos queremos recibir misericordia. Todos queremos que cuando hemos fallado o cuando hemos defraudado a alguien o hemos lastimado a alguien, la persona nos reciba con brazos abiertos y nos diga: no pasó nada, tranquilo, sigue adelante, solo sigue adelante y esfuérzate. Pero es muy diferente dar misericordia. Y hoy de eso es lo que vamos a hablar, no de recibir, porque ya hemos conocido esto. Pero sí, el reto de Dios para nosotros esta semana es ser misericordiosos, así como Él ha sido misericordioso, así como Él nos ha enseñado misericordia. Ahora, ser misericordiosos no es muy popular. Más, puedo decir que no es popular. Porque cuando hablamos de ser misericordiosos, estamos hablando para el mundo, para la gente. Estamos hablando de, como dice el buen panameño, de bien bobo, ¿verdad? Bien bobo, porque se deja de todo el mundo, ¿verdad? Una persona tonta, una persona poco sabia. Y de repente usted me dirá a mí como pastor, ¿qué tan largo puedo llegar siendo misericordioso? Pastor, no voy a llegar muy largo. ¿Qué es lo que usted quiere, pastor? Que todo el mundo a mí me congue y me agarre de su conguito, ¿verdad? Como dirían en Panamá, lo agarraron de Congo. Eso para el mundo es ser misericordioso, pero está muy lejos de esa realidad, ¿verdad? Y es lo que vamos a hablar en esta mañana. Podríamos decir, es que todos se van a aprovechar de mí. Estamos en una época donde persona no pierde oportunidad para aprovecharse de los demás. Pero quiero decirle algo, y ahí está el reto de nosotros. Cuando hablamos de ofrecer misericordia, está implícito el ejemplo de Jesús en nuestras vidas. Y quiero decirle algo, Jesús no vino a este mundo a hacer congo de nadie. ¿Ok? Jesús fue manso, pero no menso, ¿verdad? Jesús vino humilde, Jesús vino a ofrecer misericordia. Pero nadie se abusó de él. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Porque él dijo, yo decidí darme. A mí nadie me obligó. Yo, propio de mí mismo, dice, yo decidí darme a los demás. Y ahí está la diferencia en que a uno lo agarren de congo, a uno ser misericordioso. No, es que la persona no se está usando de mí. Yo me estoy dando a la persona. Yo soy el que estoy decidiendo ofrecerme a la persona y mostrarle misericordia. Y algunos podrían pensar, ya tengo suficientes problemas. Yo ya tengo suficientes luchas como para también estar pendiente de otros y estar soportando sus situaciones. Pero hermano, es ahí donde entra la misericordia. Y es ahí donde usted y yo encontramos dicha. Recuerde que estamos hablando de bienaventurados. Ahí es donde usted y yo nos volvemos dichosos porque decidimos de nosotros mismos, de nuestra propia cuenta, darnos a los demás. Y esa fue la virtud, pero también fue la actitud que el Señor Jesús tuvo
para con nosotros. Y es la misma actitud que Dios anhela ver en cada uno de nosotros como sus hijos. Y ahí está el reto. Ahora dice Judas 1:23. A otros salvad, dice, léalo conmigo, arrebatándoos del juego, y de otros tened misericordia, dice, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermanos, nuestra misericordia debe ser tal que nuestro interés por las personas, en nuestro interés por los demás, debemos estar dispuestos a, si es necesario, arrebatarlos de las garras del pecado, arrebatarlos de las garras del infierno, arrebatarlos del control en que Satanás los tiene. Ahora quiero que piense en esto. Cuando usted conoció del Señor, ¿no estaba cerca del juego? La mayoría de nosotros antes de llegar al Señor estábamos cerca del juego. Y la palabra de Dios aquí en Judas dice, a otros salvad, arrebatándoos del juego. Y dice, y otros tened misericordia con temor. O sea que el reto del Señor Jesús es hacer lo que sea necesario con tal de alcanzar a otros. Aun si tenemos que arrebatarlo de las mismas garras de nuestro enemigo para librarlos del fuego. Aquí nos muestra el Señor Jesús un nivel de compasión mayor, interesados también por las cargas de los demás, y eso sí es mostrar verdadera misericordia. Ahora, teniendo cuidado de no caer nosotros en sus mismos errores. Por eso dice, y de otros tened misericordia con temor. Porque bien también lo dice Gálatas, donde nos habla acerca de ayudar al hermano que ha caído, pero teniendo cuidado de no caer ahí mismo, ¿verdad? Con el hermano. Entonces, es importante ver en este sentido que nuestro anhelo en esta mañana debe ir dirigido a sentir y amar el mismo nivel de nuestro Señor Jesús. Y yo sé que es un reto grande para nosotros, porque siempre nos excusamos y nos decimos, bueno, el amor del Señor fue muy grande y yo nunca podría llegar a ese nivel. Pero hermano, quiero decirles, si usted y yo hemos conocido a Cristo, usted y yo tenemos la capacidad de sentir y amar en el mismo nivel que lo hizo nuestro Señor Jesús al entregarse por nosotros. Y es ahí donde, como Él mostró su gran amor y su amplia misericordia, que usted y yo también estamos hoy en ese mismo compromiso. Y recuerde, somos bienaventurados por hacer esto. Ahora, le digo algo. Usted y yo no mereciéramos recibir nada. Pero el Señor dice, si ustedes son misericordiosos, van a encontrar verdadera satisfacción. Y yo también voy a ser misericordioso con ellos. Vamos a lo que nos dice Mateo, para ver lo que la Escritura nos dice esta mañana. Vaya a su Biblia y leamos juntos Mateo 9:13. Dice así la palabra del Señor. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Reitero, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Padre, hemos dedicado este tiempo a ti en esta mañana. Esperamos que hayas recibido nuestra ofrenda de alabanza grata delante de ti, Padre. Y en este momento damos gracias, Señor, por tu gran y amplia misericordia en nuestras vidas. Te pido, Padre, que pongas también en nuestro corazón un deseo por mostrar misericordia, no solo perdonando cuando debemos perdonar, sino mostrando un real interés por la necesidad espiritual de otros. Señor, estamos en este caminar, no de paso, simplemente, sino tenemos que dejar huella. Y tú nos llamas, Padre, a hacerlo a través de tu misericordia que nos has mostrado y nos has enseñado. Danos un corazón sensible a las necesidades de otros. Y
que tu Santo Espíritu tenga la libertad para trabajar en nuestras vidas en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Empezamos hablando de cuánto necesitamos aprender. ¿Cuánto necesitamos aprender? Bien dice el dicho, nadie nace aprendido. Todos hemos tenido de alguna u otra forma que aprender las cosas que sabemos de algo. Aprendimos viendo, aprendimos con una persona guiándonos, aprendimos de errores definitivamente, que es una virtud que pocos tenemos, pero tenemos que practicarla, aprender de los errores de otros y también aprender de nuestros errores propios. Pero no hay nadie que podría vivir sin aprender. Todos necesitamos aprender. Y cuando hablamos de la obra de Dios y cuando hablamos de nuestro crecimiento espiritual, necesariamente no venimos a Jesús sabiendo. Podíamos haber sido religiosos en nuestro tiempo, podíamos conocer doctrinas de hombres, pero definitivamente no sabíamos de la relación con Jesús. Y al llegar a sus pies y al ser enseñados a través del discipulado, vamos entendiendo paso a paso y aprendiendo a vivir como Jesús y a poder conocerle de una manera más próxima, más cercana. Viendo el contexto completo de todo el pasaje, aquí en Mateo 9, nos encontramos al Señor Jesucristo reprendiendo a los fariseos, llamándole la atención, ya que ellos estaban criticando al Señor Jesús porque Él estaba compartiendo con publicanos, que eran los cobradores de impuestos, y estaba compartiendo con los pecadores abiertamente. Y su regaño, o sus palabras, eran dirigidas directamente a ellos para que entendieran que Él estaba con los que tenían una verdadera necesidad espiritual. Si usted ve el versículo 12 anterior, Jesús les dice también, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ahora, ¿cuántos sanos sabemos aquí? Y eso es peligroso, porque es el tema que hablamos cuando vimos de ser pobre en espíritu. Usted y yo nos podemos considerar sanos, pero somos sanos únicamente por la obra que el Señor ha hecho en nosotros, no porque usted y yo seamos sanos, en nuestra manera de pensar o en nuestra manera de vivir. Esa sanidad vino de Él y es de Él únicamente. Y lamentablemente los fariseos habían caído en el pensamiento de creerse muy dignos, muy santos, muy sanos. Y el Señor Jesús les dice, id pues y aprended lo que significa. Id pues y aprender lo que significa. Ahora, no sé si la actitud de ellos estaba en disposición a aprender. La palabra de Dios nos deja ver que su orgullo era tal que no estaban en disposición de aprender. Todo lo que Jesús decía era criticable. Y siempre ellos tenían que encontrar la manera de contradecir o de argumentar a lo que el Señor Jesús hablaba. Y eso me lleva a pensar, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Nos consideramos sanos? ¿Pensamos ya no tener necesidad de aprender nada? Hemos llegado a una etapa de supuesta madurez cristiana donde ya estamos contentos con lo que hemos alcanzado. Las mismas palabras de Jesús podrían aplicarse para nosotros hoy. Porque algo que ellos ya debían manejar, que es el amar misericordia, parece que todavía no lo habían aprendido. Y juzgaban duramente el que el Señor Jesús estuviera compartiendo con estos que sí, en efecto, no solo tenían una necesidad espiritual, sino que en ellos se veía hambre y sed por lo que el Señor Jesús estaba compartiendo. Ahora quiero que piense, ¿de dónde venimos nosotros antes de conocer al Señor? ¿Quién era usted antes de conocer a Jesús? ¿De dónde venía yo antes de conocer a Jesús?
¿Qué tan conscientes somos de la misericordia que hemos recibido de Dios? Y no solo de Dios, sino que hemos recibido misericordia de otros. ¿Por qué, hermano? Porque usted conoció de Cristo, porque una persona tuvo misericordia de usted. Amén. Amén. Una persona se interesó por usted y le invitó al centro de acción. Le habló de la palabra, lo invitó al servicio. Insistió 1 y 3 veces, a pesar de que usted siempre le decía, no, en otra ocasión, no, después. Pero esa persona tuvo misericordia y dijo, voy a seguir invirtiendo en esta persona porque en algún momento va a llegar a conocer. Y hoy usted y yo estamos aquí por la misericordia de Dios primeramente, pero por la misericordia de otros. Y eso no se nos debe olvidar. Un error muy frecuente que cometemos al venir al Señor es encerrarnos en nuestra propia burbuja espiritual. Ya tenemos nuestro grupito de familia y de iglesia y de ahí nadie entra. Después de ahí nadie entra. Y estamos ahí contentos con esa burbuja espiritual. Pero a eso no nos envió el Señor. El Señor nos envió a los pecadores. El Señor nos envió a los enfermos. Y si usted y yo nos consideramos salvos por su gracia, hoy tenemos que meditar y sentir compasión por la necesidad que hay en la vida de otros. No podemos caer en el error de pensar que todos los demás están mal y solo nosotros estamos bien, viendo a las personas como de una manera religiosa o legalista. Y esto lo que hace, hermano, es que usted y yo pongamos una barrera entre nosotros y las personas. Ahora tenemos una misión y hacer discípulos. ¿Cómo vamos a ser discípulos si usted y yo estamos solos encerrados en nuestra burbuja? Si estamos solo pendientes de nuestro círculo, pero no extendemos nuestro círculo más allá para ver a quienes tienen necesidad. Hermano, falta solo con salir ahí a la calle para encontrar personas con necesidad espiritual. Falta solo mirar al vecino para saber que en su vida y en su familia hay necesidad espiritual. Y ahí es donde debemos preguntarnos qué nos ha pasado. ¿Por qué nos cuesta tanto ir a la acción y mostrar misericordia? Si ya conocemos de misericordia porque la hemos recibido. Y aunque el Evangelio no es algo difícil, porque el Evangelio es fácil, es sencillo, usted y yo lo volvemos difícil. Usted y yo endurecemos nuestro corazón. Aquellos que deberíamos ser misericordiosos, imagínense, endureciendo nuestro corazón y mostrando una misericordia selectiva. A este sí, a este no, a aquel quién sabe, tal vez. Y así nos alejamos de la gente. De esto debemos aprender. Y debemos aprender que aunque nosotros conocimos al Señor, ¿quiénes somos nosotros? Seguimos siendo pecadores. ¿Qué hay aquí en esta mañana? Un grupo de pecadores reunidos para alabar al Señor. Un grupo de personas imperfectas que luchan todos los días por acercarse más a la imagen del Señor Jesús. Pero que en ningún momento caigamos en el error de pensar que somos mejores que los demás, que somos perfectos, que no necesitamos aprender. Porque el verdadero cristiano se enfoca en amar a quienes tienen necesidad. Y eso fue lo que nos enseñó el Señor Jesús. ¿Y sabe cuál es el mayor acto de misericordia? El mayor acto de misericordia no es creerse santo. El mayor acto de misericordia no es pretender que los demás tienen que admirarme por lo que he alcanzado en el Señor. El mayor acto de misericordia es llevar el mensaje de salvación a otros a través de un servicio desinteresado. Y recuerde que en nuestra iglesia siempre decimos, por eso servir, evangelizar y discipular.
porque eso nos compromete no solo con servir, sino mantener una vida íntegra para que nuestro testimonio sea creíble, pero también nos lleva a ser personas que damos fruto, porque definitivamente si hemos conocido al Señor Jesús debe verse un cambio en nuestro corazón. Haber aprendido significa llevar a la práctica. Dígalo conmigo en esta mañana. Haber aprendido significa llevar a la práctica. Repítalo de nuevo. Haber aprendido significa llevar a la práctica. No creer que sabemos las cosas, pero sin hacerlas, sino más bien vivirlas. Pregúntele a quien tiene a su lado, ¿aún estás aprendiendo o ya te lo sabes todo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos y dónde estamos? ¿Verdad? Hay que tener un corazón dispuesto a seguir aprendiendo. Amén. Seguimos. Misericordia frente a sacrificio. Misericordia frente a sacrificio. Ahora, en nuestro texto, la siguiente parte, dice el Señor Jesús, después, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Dice el Señor Jesús, misericordia quiero y no sacrificio. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús prefiere la misericordia antes que los sacrificios? Bueno, el sacrificio se supone que es algo que hacemos para Él, para agradarlo a Él. Pero ¿qué pasa con el sacrificio? ¿Sabe qué pasa? Termina exaltándonos a nosotros en vez de exaltar a Dios. Y decimos, Señor, lo que sacrifiqué por ti. Y decimos a las veces que decimos a las personas, Señor, es que miren lo que yo he hecho por el Señor y por la obra y cómo me he sacrificado. Y a veces hasta queremos dar lástima. Y a veces juzgamos a otros, ¿verdad? A otros que dicen ser religiosos, ¿verdad? Y que van ahí, caminan grandes cantidades de rodillas y todas las rodillas ensangrentadas. ¿A quién se está exaltando ahí? ¿A Dios o a la persona? La persona en la que termina exaltada porque la gente dice, ¿qué corazón tiene esa persona? ¿Cómo caminó todo eso? Y mire cómo le quedaron las rodillas. Y Dios no recibe la exaltación, la recibe el hombre. Por eso Dios le desagradan los sacrificios. Pero la palabra de Dios dice que Él ama la misericordia. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces la misericordia nos lleva a hacer algo que en buena parte significa humillarse en vez de exaltarse. Estar dispuestos a renunciar a nosotros mismos, y esto exalta y agrada al Señor. Esto exalta y agrada al Señor. Cuando usted y yo mostramos misericordia, no nos alaban a nosotros, van a decir, esa persona es de Dios porque me mostró misericordia. La manera en que actúa esa persona es porque conoce a Dios. ¿Quién está recibiendo la alabanza? Nuestro Dios, no nosotros. ¿Sabe qué es lo bonito de la palabra de Dios? Que el Señor Jesús, cuando le dice esto a los fariseos, estaba refiriéndose a Oseas capítulo 6 y versículo 6. Puede leerlo, buscarlo en su Biblia. Y el Señor Jesucristo casi que lo recita de memoria, porque dice Oseas 6:6, porque misericordia quiero, dice, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Así que el Señor Jesús estaba recitando las palabras que su Padre le puso al profeta en Oseas capítulo 6. Misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué nos dice esto? La misericordia nos lleva a conocer a Dios. El sacrificio es solo un holocausto que queda ahí, pero la misericordia nos lleva al conocimiento de Dios. Ahora, ¿qué tan importante es para nosotros lo externo? O sea, lo que se ve. ¿Qué tan importante para nosotros es lo interno, lo que solo Dios puede ver?
¿Podríamos decir verdaderamente que es más importante lo interno? ¿O tenemos que reconocer que no? Que aún a pesar que hemos conocido al Señor, seguimos dándole más prioridad a las cosas externas. Y así es. Esa es nuestra realidad. Hermano, debemos reconocer, aunque nos cueste aceptarlo, debemos reconocer que siempre nuestra mente está pensando en qué dirá la persona, qué habrá pensado, cómo quedamos, qué habrá sentido. Imagínense, aún yo como pastor llego aquí, predico y sé que hay necesidad en el corazón de las personas y estoy pensando, ¿habrá llegado el mensaje a la persona? ¿La persona en verdad entendió lo que se quiso compartir? ¿Será que el Señor está trabajando en esa persona? Y lo que debiera decir, Señor, tu palabra fue compartida, haz con esa persona según tu voluntad. Pero siempre estamos pensando en ¿qué? En el exterior, en lo que se ve, y no solo el interior, que es lo que Dios ve principalmente, es lo que realmente somos, lo que hay en nuestro corazón. Por eso el Señor Jesús regañaba a estos religiosos con frecuencia, porque ellos siempre buscaban el sacrificio que los hacía ver más espirituales ante los demás y se creían dignos de la honra de los demás, y poco les interesaba lo del corazón, el interior de la persona. Su sentir era más superficial. El Señor quiere que nos enfoquemos en la misericordia, porque quiere que nuestra prioridad esté en la vida de otros y no esté en nosotros mismos. Que usted y yo seamos cercanos a otras personas, que nos importe su verdadera condición y de esta manera nos parecemos más a Él. Muchas veces vamos a encontrar personas que no quieren ser ayudadas y ahí debe estar nuestro compromiso en ayudarles. Muchas veces vamos a encontrar personas que nos rechazan, pero no se lo hicieron también al Señor Jesús. Él fue rechazado, Él quiso ayudar a muchos que no se dejaron ayudar. Esto si nos enfocamos en la misericordia, pero si nos enfocamos en el sacrificio, nuestro único interés va a ser, yo ya hice lo que pude. Yo ya me esforcé en hablarle, la persona no quiso escuchar. Y recuerde que vimos en Judas, hay que arrebatarlos, aun si es posible, del juego. Y eso no es una inversión mínima, tiene que ser una inversión mayor para poder rescatar a una persona del juego. Cuando nosotros nos enfocamos en los sacrificios, desagradamos al Señor. Pensemos, ¿cuánto interés mostramos en la vida de otros? En su día a día, ¿qué tan frecuentemente hay una preocupación de su corazón por las personas a su alrededor? Y por último, en esta mañana, el misericordioso ya pasó por ahí. El misericordioso ya pasó por ahí. En una ocasión el Señor Jesús dijo, al que se le perdona mucho, ama mucho. Pero al que se le perdona poco, ama poco. Y quiero llevarlos a una realidad espiritual y que pensemos y meditemos en esto en esta mañana. Quienes hemos aceptado el hecho de que somos pecadores, hemos conocido de la misericordia de Dios de primera mano. No nos lo contaron. Usted y yo lo hemos vivido. Y si nuestro arrepentimiento fue sincero, no solo entendemos la misericordia, sino que estamos dispuestos a darla, o tenemos que estar dispuestos a darla. En otras palabras, quien ha recibido más misericordia, será más misericordioso. Ahora, esto me lleva a pensar en cuánto nosotros
hemos asimilado lo que Dios hizo por nosotros. Porque si yo soy consciente de dónde me sacó el Señor, si yo soy consciente de dónde yo venía, que si no hubiera sido por la gracia y la misericordia de Dios, yo estaría revolcado en el mundo y perdido. Y el mundo estaría siendo un desastre con mi vida. Cuando tenemos la capacidad de reconocer de dónde nos sacó el Señor, dice este versículo, valoramos la misericordia recibida, entonces nos vemos en el compromiso de dar de igual misericordia. Pero cuando usted y yo nos creemos buenos, sí, soy pecador, pero yo no soy tan malo, yo he sido una buena persona, he sido un buen vecino, yo trato de agradar a todos y así. Ahí hay falta de reconocimiento, ¿me entiende? ¿Entiende lo que quiero decir? Y esa falta de reconocimiento indica que no hemos experimentado la verdadera misericordia. No hemos conocido verdaderamente la misericordia. Santiago 2:13 dice la palabra de Dios, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, dice. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. En otras palabras, si no somos capaces de mostrar misericordia, es porque realmente no hemos experimentado una real misericordia en nuestra propia vida. No hemos aprendido a reconocer nuestra imperfección ante Dios. Y esta actitud solo nos deja en una posición contraria frente a Dios. Y dice la palabra de Dios que si usted y yo no somos capaces de externar misericordia, es una evidencia de que no hemos recibido su misericordia y por lo tanto dice, solo queda juicio sin misericordia. Ahora, ya nos hemos enfrentado a la realidad que es pasar por este juicio sin misericordia. ¿Puede pensar en eso? Muchas veces nosotros decimos o pensamos, no, es que si Cristo viene yo ya soy salvo. Muy fácil, ¿no? Es que si me muero yo voy a la presencia del Señor. Muy fácil, ¿no? Y sí, Él externa gracia y Él externa misericordia. Pero piense en un caso hipotético que el Señor Jesús decidiera que usted pasara la tribulación. ¿Qué tan dispuestos estaríamos a dar la cara por Jesús y a morir por su nombre? Porque la hemos tenido muy fácil. ¿O me equivoco? Sabemos que el Señor ha prometido que no veremos ese tiempo. Pero ¿qué si el Señor permitiera que pasáramos ese tiempo? Lo que quiero decirle, hermano, es que el haber recibido misericordia se manifiesta en que nosotros también ofrecemos misericordia porque ya pasamos por ahí. Y somos recipientes de la misericordia de Dios. Ahora, entre más enfermos, reconocemos estar más necesitados del médico. El problema es creernos sanos, como le dije al principio. El error es creer que estoy sano y me encierro en la burbuja porque todos los demás están enfermos. No me puedo contaminar. El Señor dice que entre más enfermos estemos, más vamos a acudir a Él y Él estará ahí para nosotros. Salmo 18:25 nos dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y el recto para con el hombre, y recto para con el hombre íntegro.
La promesa de Dios para ti y para mí es que seremos bendecidos al mostrar misericordia, seremos dichosos, seremos bienaventurados. Pero ¿sabe qué es más importante aún? Por ser misericordiosos, Él siempre mostrará su misericordia con nosotros. Sería difícil presentarnos al Señor, confesar nuestro pecado con toda sinceridad y que el Señor nos dijera: no te perdono, como muchas veces nosotros hacemos, ¿no? Que cerramos nuestro corazón a la misericordia hacia otros. Pero para terminar, quiero que lo vea de esta forma. Al invertir en la vida de otros, es la manera más eficaz de ser misericordiosos. Dedique tiempo para invertir en otros. Dedique tiempo para invitar a otros. Dedique tiempo para ayudar a otros, porque ahí está la verdadera misericordia. No cierre las puertas a que Dios lo use para hacer de bendición a otros. Hermano, la misericordia abre puertas. El orgullo las cierra. Y esto es válido tanto para los hombres como delante de Dios. Necesitamos mirar a nuestra propia vida y reconocer que hemos necesitado de la misericordia de nuestro Dios, para así de la misma manera mirar a los demás y estar dispuestos a extender misericordia. Y amigo y amiga, en esta mañana hay momentos en la vida donde parece que todo está perdido, donde parece que nada vale la pena y donde parece que a nadie le importamos y a nadie le interesamos. Pero la verdad es que no es así. Dice el dicho: mientras haya vida hay esperanza, sí. Pero mucho más si reconocemos nuestra necesidad de Dios. Pero mucho más si usted decide en esta mañana reconocer su pecado y su necesidad de Jesús. El Señor Jesús te ama y quiere mostrarte gran misericordia, pero tienes que venir a Él. La única manera de experimentar su perdón. Ven a Jesús. Vamos a estar en pie y oramos.